Hola, el día de hoy vamos a trabajar una serie de conceptos eh, que nos van a enseñar a conocer más el programa y poder modelar los siguientes modelos que a continuación vamos a poder observar dentro de las lecciones. En este sentido vamos a abrir un nuevo archivo y hay que recordar que lo vamos a abrir como una pieza en modo estándar, en modo milímetros. Desde ahí lo abrimos precisamente con la idea de generar un boceto. Acuérdense que tenemos bocetos 2D y bocetos tridimensionales. En este caso el boceto 2D lo vamos a comenzar precisamente, en este caso lo voy a utilizar desde la vista superior, y aquí en la vista superior vamos a hacer un pequeño círculo donde este círculo le vamos a poner pues igual 30 milímetros. Terminamos el boceto y posteriormente lo extruimos a manera de que esto sea un cilindro. Lo podemos mandar a 50, o lo podemos mandar un poco más pequeño, vamos a ponerlo a 30, y así como lo tenemos en 30 lo aceptamos y le vamos a dar un empalme, un redondeo, que aquí tenga a lo mejor unos 12 milímetros, está mucho, 6 milímetros está perfecto. Y aquí con 6 milímetros, por ejemplo, podemos aplicar ya una forma muy parecida a un vaso. Sin embargo, desde este elemento podemos utilizar un vaciado. Y este vaciado lo podemos aplicar ya sea por manera externa, interna o por ambos lados. Yo lo voy a hacer interno y le vamos a poner una cara de 2 milímetros interno, y esto significa que aquí estamos haciendo un vaciado de 2 milímetros interno y nos lo está permitiendo hacer. Posteriormente, desde aquí podemos utilizar un empalme de 1 centímetro. Si lo hacemos más, pues esto va a suceder, pero si lo hacemos menos al centímetro que lo buscamos y aquí el otro centímetro, podemos obtenerlo desde esta perspectiva y ya podemos hacer desde este punto de vista un objeto. Por ejemplo, si nosotros regresamos aquí al punto y podemos trabajar este objeto, por ejemplo, yo lo puedo utilizar con un origen en iniciar un boceto, eh, con un origen desde el plano, pero lo vamos a hacer con un desfase, desde aquí. Si tenemos 30 lo podemos hacer al punto medio, a 15. Aceptar. Y aquí puedo normalizar este objeto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que yo desde aquí puedo utilizar una circunferencia, por decirlo así, y puedo utilizar la media de esta circunferencia y podemos precisamente desde aquí recortar esta media y terminamos el boceto. Al terminar el boceto, en este sentido, puedo utilizar la herramienta revolución y puedo utilizar este eje. Puedo darle aquí el eje. Y en este eje inmediatamente lo que estamos haciendo es crear ya una esfera. Por ejemplo, esta esfera le podemos dar un pequeño empalme aquí de 1 milímetro y aquí lo estamos generando. Por ejemplo, este objeto le podemos aplicar una matriz circular y vamos a elegir nuestras operaciones, que fueron precisamente la revolución y el empalme, y nuestro eje de rotación va a ser precisamente pues ya nuestro objeto como tal, nuestro cilindro. Y aquí observamos que ya tenemos una diversidad de ítems. Aquí me voy a regresar un poco y nada más hay que considerar que estamos haciendo las operaciones. Tenemos esta operación, vamos acá
cancelarlo tantito para evitar que se nos confunda. Y lo vamos a hacer aquí desde las operaciones. Y vamos a cuidar que no se nos junten las operaciones. También esto lo podemos hacer desde las operaciones, desde la revolución, el empalme. Utilizamos el eje de rotación y aquí vamos a generar el número de ítems que queramos. Si queremos 4, si queremos 3, si queremos 6, si queremos 24, si queremos 6, ahí está. Aceptamos. Y por ejemplo aquí yo puedo hacer mi nuevo empalme de 6 milímetros. Aceptamos. Y por ejemplo, si yo quiero hacer aquí un empalme nuevamente, perdón, un vaciado, y lo queremos hacer de 2, puede correr el riesgo de que no entre aquí. Sin embargo, aquí lo hicimos. Ahora, podemos dar control Z y se le puede hacer un vaciado. Y este vaciado lo vamos a hacer en la mitad. Punto 1. O vamos a hacerlo más delgadito, punto 5. Y vamos a ver cuál fue el resultado. Y vemos que el vaciado también viene por el interior. Entonces, en ese sentido, estamos utilizando ya una forma de aplicar este tipo de elementos seriados, este tipo de patrones, aplicando bajos y altos relieves. Por ejemplo, aquí se puede utilizar este elemento, pero ¿qué pasa si nosotros queremos dibujar, voy a ponerle control Z, qué pasa si nosotros queremos dibujar un bajo relieve sobre estos elementos? Por ejemplo, digamos que si nosotros tenemos un plano y desfasamos desde este plano hacia afuera de nuestra cara nuestro objeto, pues lo podemos lograr. Vamos a ponerlo a 25. Esto es muy importante, saber cuánto tenemos en nuestro distanciamiento. Por ejemplo, si yo utilizo este medio interno y digamos que utilizamos un punto medio en este elemento, yo le pongo aquí 6 milímetros, puedo destruir este, puedo terminar este boceto y podemos extruirlo totalmente a la inversa. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a medirlo. Vamos a ponerle 15, vamos a ponerle 10, no, perdón, otra vez vamos a hacerlo, aquí, vamos a ponerle 10, si se fijan, aquí chocan, entonces si le ponemos 25, estaríamos entrando a la mitad o al radio. Si le pusiéramos 15, vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí se observa su interior, vamos a ponerle 12.5 y vamos a tener por ahí un medio punto. Si lo cortamos y utilizamos este medio interno, como lo vemos aquí, por ejemplo, nosotros podemos utilizar un empalme y aquí le podemos aplicar 1 milímetro y en la parte interna otro milímetro. Y por ejemplo, nosotros desde aquí podemos utilizar un patrón circular con estas operaciones y podemos utilizar nuestro mismo propio patrón y vamos a ver qué es lo que pasa. Si se fijan, aquí hay un fallo y tendremos que revisar cuál es el problema que puede suscitarse en este tipo de casos. En ese sentido,
si vamos a hacer el patrón, es importante utilizar aquí ambas y nuestro eje de rotación lo volvemos a dar y podemos darnos cuenta que ya se logró porque lo hicimos desde el eLogic, tomando en consideración nuestro modelo. Y aquí podemos hacer el mismo procedimiento, 6, aceptar, y aquí vamos a utilizar un pequeño vaciado, igual, seleccionamos la cara, vamos a poner el punto 5 que teníamos para que entendamos también el espesor de este elemento y vemos que aquí también se ve este espesor en vaciado. Aquí podemos tener un método de modelado. Bueno, voy a eliminar este elemento y, por ejemplo, si nosotros recurrimos a un nuevo archivo, yo puedo comenzar a trabajar un nuevo boceto. Hay que recordar que tenemos boceto 2D y 3D. Ahorita vamos a entender cuál sería parte de ese procedimiento. Pero, por ejemplo, aquí iniciamos un boceto. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar una circunferencia. Le vamos a poner 50 de diámetro. Y aquí vamos a utilizar una circunferencia de 12, la cual vamos a recortar de una vez. Y vamos a utilizar una matriz circular de esta circunferencia sobre su eje, que puede ser este punto, puede ser la circunferencia, voy a utilizar el punto. Y aquí, por ejemplo, yo voy a utilizarlo con 6 ítems. Posteriormente vamos a recortar los internos. Y aquí, por ejemplo, podemos salir de nuestro boceto y vamos a generar un nuevo archivo, un nuevo boceto, pero lo vamos a hacer precisamente desde un plano. Vamos a iniciarlo desde un desfase de plano. Utilizamos el objeto aquí y lo podemos subir y mandarlo probablemente a 30 de distancia. Como es un poquito más chaparrito, lo podemos hacer así en 25. Y aquí normalizamos este plano y vamos a utilizar una circunferencia de 25 y vamos a utilizar otra circunferencia de 6 que va a ser totalmente a la media y vamos a recortar sus elementos y a su vez vamos a utilizar el mismo concepto, recortamos y desde esta perspectiva podemos terminar boceto y vemos que tenemos dos objetos ya formados, uno menor y otro mayor, que naturalmente si lo quisiéramos extruir es complejo. Sin embargo, con sollevación, un sollevado lo podemos aplicar desde este punto a este punto y aquí obtenemos ya un objeto. Por ejemplo, desde esta perspectiva, bueno, podemos tener una perilla. Podemos comenzar a trabajar aquí un redondeo. Vamos a ponerle aceptar. Aceptar. Y por último, por
ejemplo aquí vamos a darle un control Z para tener cuidado con el redondeo y no nos lo haga automatizado. Aquí ya tenemos un problema. Les recomiendo repetirlo. Vamos a procurar tocarlo línea por línea. ¿Por qué lo hago así? Porque lo queremos hacer totalmente independiente. Y aquí ya obtuvimos, por ejemplo, este elemento. ¿Qué pasaría aquí si nosotros hacemos, por ejemplo, un vaciado? Aquí hay que tener mucho cuidado porque es muy posible que este vaciado lo perdamos. Aquí tenemos una cara y vemos cómo aquí, en efecto, se pudo lograr el vaciado. Pero pues, sería incoherente hacer este vaciado. Ahora bien, este vaciado tendría que salir más bien al revés. Y eso sí es válido. Sin embargo, pues aquí estamos aprendiendo a utilizar diferentes concepciones de cómo concebir una pieza. Aceptamos y vemos que aquí ya se maneja otra forma de ver la pieza y le podemos aplicar nuevamente su vaciado. Vamos a ver qué tan factible es hacer este vaciado. Y vemos que también lo podemos lograr y se puede determinar en el caso de que esta figura sea vacía. Vamos a hacer un control Z. Y por ejemplo, aquí cabe destacar algo muy importante. Hay que revisar perfectamente bien nuestras características. Si se dieron cuenta, tuve aquí un error al momento de aplicar el control Z. Vamos a volverlo a rellenar. Y aquí ya obtenemos otra manera de ver la pieza. Y aquí el redondeo ya se puede perder, perdón, el vaciado ya se puede perder. Pero sin embargo aquí podemos obtener otro concepto de figura. Yo selecciono esta cara, la normalizamos para trabajar 12 milímetros, terminar boceto, lo enderezamos normal, lo extruimos totalmente hasta arriba y le vamos a poner que lo queremos sustraer. Al sustraerlo ya tenemos aquí nuestro objeto. Por ejemplo, yo quiero redondearlo igual. Podemos redondear desde aquí y lo podemos redondear también desde acá. Y por ejemplo, si yo quiero una rosca, esta rosca es virtual. Ahorita es virtual, se puede hacer, pero va a ser virtual y no se va a poder manipular desde un modelado, desde una impresión 3D, y tampoco se va a poder hacer desde un maquinado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer la especificación, la seleccionamos y ponemos la especificación y queremos que sea de 12. Podemos manejarlo por ANSI, podemos manejarlo por diferente tipo de rosca. Entonces aquí es un tema que no vamos a adentrar ahorita mismo, pero podemos investigar cada uno de estos perfiles en cuanto a lo que son las roscas unificadas de la Nacional Estándar o de la misma ISO. Vamos a aplicar la misma ANSI, que es la Nacional Estándar, la aplicamos.
aceptar, ya tenemos el objeto, pero si nos damos cuenta esto está virtual, esto no existe, nada más se ve. Y lo importante de un roscado, tanto interno como externo, es que nosotros apliquemos precisamente nuestro plugin Cool Orange Treat Modeler. Al darle clic al Treat Modeler, vamos a abrirlo, y desde este gestor de modelado de roscas, vamos a cargar la rosca desde aquí, desde nuestro eLogic Model. Ajá. Aquí vemos su estándar, le damos que sí, ok, y esperamos a que Treat Modeler trabaje en el modelado, ya lo hizo, y esta herramienta ya nos va a permitir que tenga una rosca totalmente modelada, puede ser interna o externa, pero desde aquí ya lo podemos trabajar. Si lo vemos por arriba también ya está, y este objeto si nosotros lo guardamos pues ya con su respectiva característica IGS, pues ya lo podemos lograr. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otro concepto que vamos a ver aquí es precisamente que vamos a utilizar un nuevo archivo desde los milímetros y hay que recordar que también este elemento lo podemos iniciar desde aquí. Por ejemplo, yo lo voy a utilizar ahora desde vista frontal y ahora lo que vamos a hacer aquí es utilizar 25, enter. Vamos a aplicar aquí también 25. Aquí vamos a utilizar 12.5, lo voy a agarrar a la mitad. Vamos a ponerle 12.5. Y desde aquí voy a generar esta figura. Termino el boceto y lo que voy a hacer es darle una revolución. Esta pieza la pudimos haber hecho también con el soldado. Sin embargo, yo la quiero hacer así para que ustedes aprendan a utilizar diferentes métodos de modelado. Ahora bien, por ejemplo, si yo quiero trabajar esto desde el origen en plano Z, desde aquí yo puedo trabajar, por ejemplo, una circunferencia, pero no la quiero hacer con los puntos cardinales, ahora la quiero hacer desfasada. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar una línea aquí y exactamente en este punto medio trazamos otra línea, generamos una cota y otra cota y vamos a utilizar aquí 45 de ángulo. 45, enter. Y aquí vamos a utilizar una circunferencia de 7 milímetros. Vamos a hacerla un poquito más grande. Vamos a hacerla de 8, por decirlo así. Y aquí podemos utilizar esta. Terminamos el boceto y en este plano lo volvemos a normalizar. Y aquí podemos utilizar la referencia con el punto medio. Si este fue de 8, esto lo podemos trabajar a 4. No me agrada. Lo podemos hacer a 6, un poquito más grande. Aquí lo seleccionamos. Terminamos el boceto. Es muy importante eliminar esta parte, chicos. Si no nos lo permite, vamos a hacerlo nuevamente. Y desde aquí vamos a tratar de ingresar. Nuevamente lo eliminamos. Lo editamos.
Ahí queda eliminado. Vamos a ingresar este boceto. Desde aquí lo volvemos a eliminar. Ya queda. Terminar boceto. Y desde aquí podemos utilizar un sobrelevado de este elemento con el elemento de abajo. Hay que recordar que uno tiene 6 y uno tiene 8 y lo podemos hacer desde corte. Aceptar. Y aquí obtenemos precisamente este elemento. Ahora lo que vamos a hacer aquí es utilizar nuestra matriz. Seleccionamos nuestras operaciones, nuestro eje de rotación. Y ahora lo vamos a hacer en 4 puntos cardinales, pero hay que recordar que están desfasados. Entonces aquí yo ya obtuve esta forma. Y resulta que ahora yo lo que quiero hacer es algo muy parecido a lo que hicimos con el cilindro. Por aquí hay que tener mucho cuidado precisamente con lo que vamos a crear. Si vemos nuestro plano, ya está totalmente perpendicular. Entonces, es muy importante que desde este plano utilicemos un desfase de plano. Vamos a ponerle aquí 30, más o menos. Aceptar. Y vamos a iniciar un boceto 3D desde este plano. Pero, bueno, vamos a terminarlo primero. Y aquí lo que vamos a hacer en esta figura es trazar un boceto 2D primero. Aquí vamos a aplicar punto medio o vamos a repetirlo, vamos a hacerlo de este punto a este punto, y aquí al punto medio vamos a utilizar 12 milímetros. Vamos a eliminar este punto de referencia, terminar y aceptar. Por ejemplo, ya que hicimos el boceto, cambiamos a nuestro boceto 3D. Voy a repetirlo. Aquí iniciamos nuestro boceto 3D. Y lo que vamos a hacer aquí es proyectar en superficie. Y lo que hacemos es seleccionar nuestro elemento. Ojo, aquí se está metiendo algo que no me percaté. Vamos a corregirlo antes de que esto tenga una repercusión. Ya lo terminamos. Y desde aquí vamos a iniciar nuestro boceto 3D. Seleccionamos boceto 3D. Y vamos a proyectar en superficie. Es muy importante que seleccionamos las caras. Ahí tenemos. Y la curva, aquí la tenemos. O en su defecto, seleccionamos la curva. Y aquí ya hemos aplicado la proyección de esta circunferencia. Aquí lo que hacemos es, de alguna manera, terminar el boceto. Y lo que tenemos que partir aquí es que este boceto, hay que ver dónde fue hecho. Lo que tenemos que hacer es, primeramente, este boceto, darle clic derecho y quitarle, ocultarlo, darle la visibilidad. Y este plano de trabajo también le vamos a desactivar la visibilidad para posteriormente, desde aquí, ya al tener nuestro modelado, vamos a utilizar un parche de nuestra figura. Vamos a cerrar este elemento y vamos a seleccionar precisamente
nuestra figura con la idea de parcharlo con esta herramienta que es precisamente la superficie de contorno y que nos va a permitir trabajar. Aquí lo aplicamos, lo aceptamos y lo terminamos. Es muy importante utilizar nuestro thickness, que es nuestro thicken, perdón, que es el engrosado y desfase. Este engrosado y desfase lo vamos a tomar precisamente desde cara o superficie cosida. Como lo que hicimos fue un parche y coserlo, desde aquí lo podemos retomar y aquí le podemos dar, por ejemplo, un espesor. Este espesor le voy a poner 4, pues lo vamos a poner a la media. Al utilizar la superficie cosida, si nosotros le ponemos el corte, lo podemos aplicar y aquí ya quedó el proceso de esta figura cortado. Podemos utilizar nuestro empalme, por ejemplo, aquí lo voy a utilizar 2 milímetros. Está muy grande, lo voy a poner a la media, 1, y aquí abajo le ponemos también otro, y ahí queda. Ya hicimos totalmente. Esta superficie de contorno la podemos quitar la visibilidad y aquí podemos ver ya nuestro objeto. Vemos cómo lo hicimos sobre una cara totalmente sobrelevada. Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar nuestro patrón. Y este patrón lo vamos a utilizar desde el engrosado. Aquí, el eje de rotación. Lo aplicamos. Y aquí vamos a aplicar, tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Lo utilizamos en 4. Y vemos que aquí falla algo. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, ya que tenemos que tener vamos a esperar y vamos a detener. Aquí nos comenta que hay un error. Vamos a procurar trabajarlo. Vamos a hacer un último intento. Y si no, lo vamos a corregir. Por ejemplo, esto hay que tener mucho cuidado, porque también aquí podemos utilizar la operación. Vamos a aquí lo podemos aplicar también y vemos que ya nos lo hizo y lo podemos hacer uno por uno, dependiendo. O sea, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar mi engrosado, aceptar, y aquí también lo puedo hacer con mi engrosado, aceptar, y así sucesivamente podemos trabajarlo en caso de que no quiera hacernos la figura desde un solo array, desde un solo patrón. Por ejemplo, aquí yo lo quiero hacer un poquito más pequeño, punto 5, y aquí podemos utilizarlo, punto 5, aceptar, y vamos a hacer un nuevo intento por aquí. Vamos a aplicar y aquí está generando nuevamente un fallo que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros lo aplicamos. Hay que procurar que se vaya todo lo que nosotros queremos que se distribuya. Aquí lo podemos trabajar
falla el patrón circular. Entonces, esto indica que de alguna manera, al tener ya mi elemento, pues yo tengo que utilizar finalmente el proceso anterior. Y desde aquí podemos trabajar ya nuestro elemento. Por ejemplo, podemos hacer una prueba también con una operación de redondeo. ¿Sí? Podemos hacer el empalme y podemos aplicar el eje de rotación a todos los elementos. Y lo podemos hacer desde 4 elementos y vamos a ver qué tipo de error existe. Es muy probable que la figura no la quiera hacer y no. Efectivamente nos la hizo y encontramos ya algo a nuestro favor. Este patrón circular, por ejemplo, si nosotros queremos que todas estas operaciones salgan, aquí podemos encontrar las incidencias. Podemos verlo, las operaciones aquí están. Y pues, bueno, aquí puedes utilizar también el clic derecho y podemos observar qué es lo que hay, a ver si nos permite dar una visibilidad. Creo que hasta ahorita no nos lo permite. Y si, por ejemplo, si nosotros lo utilizamos desde esta superficie de contorno, le podemos quitar la visibilidad. Nada más nos quitó precisamente uno. Si analizamos esta, tendríamos que abrirla y ubicar precisamente cada uno de nuestros patrones, las operaciones, y desde aquí comenzar a trabajar. Posteriormente, aquí podemos trabajar nuevamente el mismo concepto. Está muy tenue. Vamos a ponerle todo el concepto. Esta figura pues ya está trabajada de una forma diferente. Por ejemplo, yo quiero lo contrario. Vamos a utilizar nuestra proyección. Vamos a ponerle el espesor. Lo hacemos desde superficie cosida. Y ahora lo queremos en una sola dirección a 4. Pero lo quiero sumado, o sea, con adición. Aceptar y practicar. Entonces desde aquí yo ya puedo utilizar igual este elemento. Está muy tosco. Aceptar. Y lo mismo. Puede ser que nos arriesguemos a que este objeto no nos lo respete por algún fallo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Igual, lo mismo. Control Z. Y podemos ocupar desde aquí hasta acá. Otra vez cancelar las operaciones. Y la podemos reintegrar aquí. Y lo mismo. Podemos utilizar un empalme de 1. Aceptar. Y aquí podemos utilizar el empalme únicamente por las operaciones. Tenemos el eje de rotación. Le aplicamos los 4 elementos. Aceptar. Y aquí podemos obtener precisamente ya este juego de empalmes. Vamos a incrementarlo un poco más. Me interesa incrementarlo más. Vamos a aplicarlo. Aquí lo tenemos hacia abajo. Y aquí
podemos también aplicarlo. Aceptar. Desde aquí podemos tener conceptos muy interesantes para poder generar una pieza. Y por último, hay que recordar que si nosotros queremos utilizar algún tipo de trayecto o algún tipo de elemento con una figura, aquí vamos a iniciar nuevamente un boceto 2D. Por ejemplo, desde esta perspectiva podemos utilizar una figura que mida 60, aceptar, terminamos boceto y iniciamos un boceto ahora perpendicular. Y desde este perfil, por ejemplo, yo quiero hacer un rectángulo. No me conviene hacerlo desde este punto. Yo lo quiero hacer, por ejemplo, desde el centro. Aquí yo ya lo puedo trabajar. Y le podemos poner sus respectivas medidas. Vamos a ponerle 5. Aceptar. No me conviene. Tendríamos que restringir. Vamos a ver qué pasa aquí. 4. No lo vamos a restringir ahorita. No es el tema que estamos elaborando. Vamos a ponerle aquí 4. Y vamos a ver si nos lo permite restringir desde aquí. 4. Bueno, podemos seleccionar nuestro punto, puede ser precisamente este. Aquí nos permite, nos dice que está restringida. Podemos seleccionar aquí, terminar. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar desde aquí un barrido. El barrido siempre te va a pedir una ruta y siempre te va a pedir un perfil. Al aceptar, aquí acabamos de hacer precisamente el efecto ruta. Por ejemplo, quiero regresar al plano. Voy a hacer un boceto nuevo. Y yo quiero que este boceto, por ejemplo, ahora sea una elipse. Terminamos el boceto. Generamos un barrido. Ahora selecciono el perfil. Y ahora la ruta. Vamos a hacerlo nuevamente. Barrido. Seleccionamos nuestra ruta. Seleccionamos ahora nuestro perfil. Y vamos a ver qué está sucediendo. Está. Y aquí lo hemos logrado. Aquí tenemos ya este breve anillo, el cual podemos trabajar y le podemos hacer exactamente lo que nosotros queramos. Por su amable atención, muchas gracias. Si les gustó este video, con gusto pónganle un like y no olviden inscribirse a mi canal. Muchas gracias, saludos.